Bueno, muchachos, entonces vamos a desarrollar para practicar lo que hemos visto en PHP. Vamos a desarrollar un sistema bastante básico. Vamos a desarrollar un sistema de cotización donde nos pida con un select el nombre del producto, nos pida por un input el valor y la cantidad, lo enviemos a través de POST por un formulario, lo recibamos en un archivo PHP donde lo vamos a almacenar en una variable de sesión y lo mostraremos en una tabla donde calcularemos el total por medio de una función. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a empezar totalmente de cero, creando un nuevo archivo, el cual se va a llamar cotizador.php. Recuerden que tienen que estar ubicado dentro de la carpeta htdocs, en el caso que estén utilizando SAM. Dentro de la carpeta htdocs no importa, ¿sí? Vamos a ponerle pues un título, entonces cotizador, listo, y vamos a agregar un formulario. Para que el formulario me quede un poquito organizado, lo voy a poner en una tabla para que pues me quede un poquito mejor. En la primera fila voy a poner entonces, bueno, todo va a estar en este caso dentro de un formulario, toda la tabla va a estar dentro de un formulario. El formulario, ahora sí vamos a utilizar el atributo index, action, perdón. Aquí vamos a cambiar eso que dice index por la página donde vamos a mandar toda la información. En este caso solo vamos a manejar 2 páginas. Dependiendo de la forma como se quiera programar, se puede trabajar 2, 3, 4. En este caso solo vamos a utilizar una para el formulario y la otra para que me reciba los datos y me los pinte directamente. Entonces, la otra página le voy a llamar cotización, cotización.php, y el método, pues, a utilizarlo va a ser post. ¿Listo? Entonces, todo esto va a estar en el formulario. Entonces, voy a necesitar un label, voy a necesitar un select, y dentro del select, pues, voy a poner opciones. Entonces, a poner los diferentes productos que pues, voy a cargar. Entonces, vamos a poner aquí un teclado, vamos a poner aquí una pantalla, vamos a poner un mouse y vamos a poner un portátil. A poner esa información como tal acá. Entonces, voy a darle un código a cada uno. Teclado va a ser 1, pantalla va a ser 2, mouse va a ser 3, portátil va a ser 4. Decir que cuando el usuario seleccione teclado va a valer 1, cuando seleccione pantalla va a valer 2, mouse va a valer 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Hay que ponerle un nombre a este select. Lo voy a separar acá del CD para que quede un poquito más claro. Tenemos que ponerle un nombre, le voy a poner producto. En el label pues va a decir solamente producto. Listo. Y voy entonces a poner otra fila con lo mismo. Va a haber un label y vamos a tener en este caso un input, que va a ser el de valor. Importante que el input tenga nombre, que en este caso lo va a llamar valor, y en otro lado, en otra fila aparte, vamos a ponerle valor y vamos a poner cantidad. ¿No? Cantidad. Por último, vamos a poner el botón en una fila
con un TD, pero en este caso va a ser un call span de 2 y aquí va a estar mi botón. ¿Listo? Este botón en este caso va a ser un tipo, debe ser de type, va a ser de type submit. Y va a tener pues el texto de agregar. Eso sería todo lo que deberíamos hacer en la parte de HTML como tal para este proyecto. Un select con opciones definidas, un input para el valor, un input para la cantidad y un botón. Realmente no necesitamos nada más, solo necesitamos eso. Vamos a ver cómo se vería entonces nuestro cotizador. Vemos ahí está el teclado, está el valor, la cantidad y el botón de agregar. Ahí está facilita pues nuestro formulario sin mucho CSS, no tiene nada de CSS, solamente está organizado en una tabla. Una vez ya tenemos el formulario que se va a en el atributo acción, se va a esta página, cotización, pues tenemos que crear efectivamente esta página, porque por ahora, si yo me voy a lo que he hecho y le doy, escribo cualquier cosa, ¿sí?, y le doy agregar, él me va a mandar a la página cotización y me va a decir que pues el objeto o esa página no existe porque no la he creado. Entonces, pues toca crear esa página. Entonces vamos a crearla. Entonces, una nueva página que se va a llamar cotización. El nombre debe ser tal cual, el que estoy poniendo acá debe ser tal cual el que pusimos acá. Debe llamar tal cual, porque aquí estamos referenciando que todos los datos que vamos a digitar en el formulario lo vamos a mandar a esa página. ¿Listo? Entonces, creo mi HTML normalito. En este caso voy a pasarle cotización, otro título, cotización del HTML y vamos a crear pues nuestra tabla como tal, una tabla que va a tener un borde para que sea sencillo. Vamos a organizar un TextHead para poner en este caso la información de el producto, pues la cabecera básicamente, el valor, la cantidad y el subtotal. Pues ahí está, básicamente producto, valor, cantidad y subtotal. Ahí tengo mi TGEAD, también voy a tener un TBody que por el momento pues va a estar vacío. Y voy a tener un TFood para hacer un poquito más pues, ordenado, en donde solo va a tener una fila que va a ser un TH, bueno, dos TH realmente, uno que va a tener un call span de 3, que va a decir total. Y pues el otro que es donde pues voy a escribir mi total. Entonces básicamente ahí ya tendría mi tablita. Ahora sí ya debería haber algo. Si yo miro, le doy a agregar, ya ahora sí me aparece pues el producto, el valor, cantidad y subtotal, junto con el total y el espacio. ¿Sí? Ahí está para que yo lo pueda ver. Inclusive vamos a agregar un nuevo enlace para que podamos pues devolvernos a la cotización. Es un enlace que me devuelva al cotizador. Entonces, a cotizador.php, que es la página.
Le puedo poner volver o ir al cotizador, o realmente como ustedes quieran. La idea es que el, se vea el volver. ¿Listo? Que yo le doy clic aquí y pues directamente vuelvo al cotizador. Entonces ahí ya digamos que están funcionando por lo menos la parte de la navegación. ¿Listo? Para que se vea un poquito mejor voy a ponerle un poco de tamaño a esta... Vamos a ponerle un 50% a la tabla para que se vea un poquito mejor, un poquito más grande, básicamente. Va a ocupar el 50% de mi página. Listo, entonces con eso tenemos la estructura básica de lo que sería el HTML de nuestra cotización. Pero ahora lo que tenemos que hacer es llenar la información del producto, del valor, de la cantidad, del subtotal. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en cualquier parte del HTML, también puede ser en el body, vamos a abrir las etiquetas de PHP porque vamos a escribir en este caso código PHP. Puede ser en cualquier parte del archivo de HTML, puede ser al inicio, antes del doctype, puede ser en el body, en cualquier parte, no importa. Y vamos a atrapar todos los datos. Entonces voy a atrapar la información del producto. ¿Cómo atrapo en una variable? ¿Cómo voy a atrapar ese dato? Bueno, pues ese dato lo atrapo directamente utilizando la variable post y el nombre que le puse a el campo o al input select en este caso que tiene el producto, que curiosamente se llama producto, se llama exactamente igual. No se olviden del punto y coma. Lo mismo tengo que hacer entonces para todo, valor y cantidad, que son los otros valores o los otros datos que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Entonces, aquí pues sencillamente los atrapamos. En este caso pues voy a tener producto, voy a tener valor, voy a tener cantidad. De esta manera los atrapo. Es post porque el método del formulario que estoy poniendo aquí pues es post. Entonces por esa razón es que puedo atraparlo. ¿Listo? Entonces ya una vez yo tengo estos datos, pues puedo mostrarlos. ¿Listo? Y los podría mostrar directamente en el body, incluyendo pues la etiqueta de PHP y la parte de Nuneco para imprimir todo el TR que necesito. ¿Listo? Entonces necesito un TR con los CDs en este caso. Entonces, en este caso son cuatro TDs que hay que agregar. Aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4? Porque en el primer TD voy a poner el producto. En el segundo TD voy a poner el valor. En el tercer TD voy a poner la cantidad y el subtotal, que en este caso pues lo puedo guardar en una variable si quiero acá crearle que es el valor por la cantidad, o lo puedo poner directamente acá también. Vamos a guardarla en una variable subtotal, ¿sí? Vamos a definirla acá directamente. Subtotal va a ser igual a el valor por la cantidad. Hago aquí mi operación, en este caso lo tengo acá, voy a mostrar. Ya con eso, poniendo en este caso la fila del TR, ya me va a aparecer entonces
Cuando yo escriba la información aquí en mi formulario, vuelvo aquí, selecciono, por ejemplo, pantalla, le digo que son 750 y le digo que necesito 3, le digo agregar, él me muestra efectivamente el producto 2, el valor en este caso, que son 750, la cantidad y el subtotal, que es la multiplicación, en este caso de los 750 por 3. ¿Listo? Lo que pasa es que si yo le doy volver y agrego otro, por ejemplo en portátil, de 2.500.000, vamos a decirle que sería solo uno, y le doy a agregar, me pone el producto 4, que es el portátil, el valor, que son los 2.500.000, la cantidad, y me multiplica por el subtotal, pero me borró el anterior. ¿Por qué? Porque no estamos almacenando en base de datos ningún registro, ni estamos almacenándolo en ningún tipo de persistencia de los datos. Entonces, eso es lo que vamos a mejorar ahora. Entonces, para solucionar que podamos almacenar bastante información, vamos a utilizar sesiones. Sencillamente, para trabajar sesiones en PHP, en el archivo en donde vamos a trabajar en algún momento las sesiones, debemos poner la función sessionStart. De esta manera le indicamos al archivo y al servidor que ese archivo va a trabajar sesiones, solamente con eso. Y la idea de trabajar sesiones es que voy a poder crear o trabajar con una variable sesión, que es básicamente un arreglo que yo puedo definirle diferentes posiciones que me van a perdurar a lo largo de toda la sesión en mi navegador. Es decir, manejando la caché principalmente de mi navegador. Por lo tanto, para definir una variable, yo lo que tengo que hacer es definir una posición en el arreglo, en este caso de sesión. Entonces acá yo le puedo poner datos, le puedo poner cotización, le puedo poner lo que realmente, o valores, el nombre que yo quiera asociar. Técnicamente solo así es esto ya me representaría, o esto ya sería como una variable de sesión, literalmente. ¿Listo? Entonces, la idea es que en este elemento, pues yo pueda guardar estos tres. Entonces, la idea inicial, pues es que yo pueda, en este arreglo como tal, guardar un arreglo que me maneje estos tres datos, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es atrapar los datos como tal que necesito, ¿sí? El producto, el valor, la cantidad, inclusive si quiero el subtotal, y agregarle o agregarlo a este arreglo. Es decir, yo puedo decirle, por ejemplo, puedo decirle que la cotización, bueno, antes vamos a hacerlo más organizado. Vamos a tener aquí una variable que va a ser los datos, que va a ser un arreglo que va a tener en su primera posición, va a tener el producto, en su segunda posición va a tener el valor, en su tercera posición va a tener la cantidad, y si yo lo deseo, si yo quiero, pues puedo guardar también el subtotal, si quiero hacerlo. Si no quiero, pues sencillamente no lo hago. ¿Listo? Para seguir trabajando igual y no hacer la operación en la parte de abajo con los campos de valor y cantidad, lo voy a guardar aquí también, pero como les digo, se puede evitar. No hay ningún problema si no se pone. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo tengo que en datos estoy almacenando en un arreglo el producto, el valor, la cantidad y el subtotal. Estoy almacenando toda la información de ese dato o de todos los datos que yo mandé. Ahora la idea es que este dato lo incluya como un elemento nuevo de este arreglo cotización.
Ya habíamos visto que lo podemos hacer de varias maneras. Una es indicando corchete, corchete vacío y poniéndole el datos, básicamente así. Y la otra forma es utilizando el array push, la función array push que me permite agregarle a un arreglo, que en este caso el arreglo sería este, que sería pues esta variable de sesión en cotización, la posición cotización, agregarle el elemento datos. Cualquiera de los dos, ya sea este o ya sea este, los dos van a funcionar. Los dos hacen exactamente lo mismo, por lo tanto voy a comentar uno de ellos. ¿Listo? Y ya ahora aquí en sesión cotización, pues voy a tener un arreglo con todos los datos que he básicamente digitado. Como es un arreglo, no puedo decirle directamente eco, porque tengo mucha información y el eco solo me sirve para mostrar los datos o mostrar o imprimir información de datos de una sola dimensión, datos escalares, por decirlo así. Entonces, lo que debo hacer en este tbody es que esta información o esta línea va a estar dentro de un bucle. Pueden utilizar el bucle que ustedes quieran. Yo voy a utilizar for each, que es uno de los más utilizados en PHP. La idea de este bucle es que debo poner aquí el arreglo que quiero recorrer. En este caso, el arreglo que quiero recorrer es el de sesión de cotización, que así lo llamé. ¿Listo? Bueno, as value, en este caso acá le puedo decir sencillamente que cada uno va a ser pues datos o una variable cualquiera como tal, mis datos o cotización o valores, bueno, el nombre que ustedes realmente le quieran poner. ¿Listo? Y ya lo que voy a hacer pues es este eco pues va a ir dentro de los corchetes, es decir, va a ir dentro del for each, que se va a ejecutar cada vez que haya un elemento dentro de cotización. Y lo que se va a hacer es que en la parte acá de producto, por ejemplo, voy a pasarle valores, que es cada elemento en cada vuelta, por ejemplo, en su posición 0, que es lo que ya dijimos que era el producto, valores en su posición 1, que es el valor, valores en su posición 2, que es la cantidad, y valores en su posición 3, que es el subtotal. Sin embargo, acá no es necesario tener una posición 3. Podríamos decir acá directamente, hacer la operación, que aquí me muestre valores 1 por valores 2. Es valores posición 1 por valores posición 2. Así era acá directamente la operación. Y pues con eso era más que suficiente. Ya con eso, ya tenemos entonces y ya nos va a ir registrando cada uno de los datos que vamos a ir agregando. Vamos a hacer una prueba. Vamos a agregar entonces, como se dan cuenta aquí, vamos a volver, vamos a decirle que vamos a agregar una pantalla, la de la vez pasada, de 750. Vamos a agregar 4 pantallas y le decimos agregar, nos damos cuenta, está el producto 2, el valor de las 750, la cantidad, que son las 4, y el subtotal. Entonces, básicamente está funcionando. Ahora, lo que hacía o lo que no hacía era almacenarme la información. Entonces vamos a guardar el portátil, vamos a decirle que esta vez son 2 y que creo que yo puse, que bueno, este es aquí 2.500.000, que es el portátil, y la cantidad que van a ser 2, en este caso. Entonces, aquí cuando ya le digo agregar, se dan cuenta, me almacena el producto 2, que es el teclado, y el producto 4, que es el portátil, junto con su respectivo valor, su respectiva cantidad y su multiplicación. Ahí me está manejando la información. ¿Listo? Hay dos cosas que hay que arreglar, principalmente uno que yo no sé qué es lo que sea este 2 como usuario. Debería aquí aparecerme el nombre del producto. Vamos a hacer
una función para determinar eso y necesito pues que me aparezca el total de esto, que sería la suma, en este caso serían 8 millones. Entonces, esto lo vamos a hacer también en una función de PHP y lo vamos a llamar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a desarrollar. Antes de organizar un poquito, pues antes de hacer la parte del total, vamos a organizar un poquito los elementos que se están haciendo en este eco. Vamos a mostrarlos, cada uno de ellos, qué es lo que se está haciendo, pues para que de pronto se entienda un poquito mejor. Vamos a poner vamos a separarlo en un eco por cada una de las líneas como tal, y pues podemos ver que aquí estamos pintando pues, una fila. Aquí se puede ver claramente cómo estamos pintando una fila y en cada columna estamos poniendo pues cada uno de los valores que se están implementando. Entonces, vamos a realizar el código como tal para poner aquí el valor total, es decir, la sumatoria de todos los subtotales que tenemos, es decir, en este caso sería 8.000, ¿sí? Más pues lo que vayamos a agregar, 8 millones, perdón, más lo que vayamos a agregar. Entonces, ya lo que yo puedo hacer aquí es hacer directamente el for, o el for each, o el bucle como tal, que me calcule el total. Sin embargo, lo quiero hacer para practicar en una función. ¿Listo? Entonces, la función yo la puedo definir aquí arribita, o la puedo definir en la parte de abajo, ¿sí? Como realmente ustedes quieran o quieran implementar, ¿sí? Realmente no importa, ¿sí? Voy a ponerlo al finalizar del body, por ejemplo. Vamos a ver cómo nos va. Aquí voy a definir entonces con código PHP, vamos a definir una función. ¿Listo? La función va a ser, en este caso, va a ser total. ¿Listo? Y pues digamos que va a recibir como parámetros unos valores o unos datos. Como ustedes quieran llamar la variable, no importa. La idea de eso es que esa función pues va a empezar con una variable temporal total que va a estar en 0 y pues vamos a hacer un bucle, voy a hacerlo con un for each, que por cada uno de los datos que haya, valor, entonces me va a decir que el total va a ser igual al total más el valor en la posición, en este caso, la 0 es el que me está mostrando el nombre, la 1 es la que tiene el valor, la 2 es la que tiene la cantidad, pero lo que vamos a sumar son los subtotales que los tenemos almacenados en la 3. En el caso de que no lo hubiéramos tenido almacenado, pues lo que hacíamos sencillamente era aquí hacer la operación de valor 2 o en la posición 2 por el valor en la posición 1, es decir, el precio o el valor por la cantidad. Y ya una vez termina el for each, pues lo que hago es devolver el total. ¿Qué me permite hacer eso? Pues eso me permite a mí, con esa sencilla función, me permite entonces, al momento de imprimir acá, decirle en el eco el nombre de la función, que sería total, pasándole en este caso los datos
que quiero que ella me calcule, que sería sesión, cotización. Entonces, de esa manera yo le voy a decir, en esa columnita, ejecúteme la función total, pasándole el parámetro de todos los datos de la cotización que hemos recibido. Él entonces va a llegar acá, va a recibir los datos, va a hacer la operación y me va a devolver pues el valor total como tal. Inclusive pongámosle aquí un signo pesos para que se vea como tal el dato. Entonces, si nosotros miramos con eso, aquí volvemos, le voy a agregar un teclado, por ejemplo, que está ahí de 80.000 y voy a poner, pongamos que unos 10 y le doy a agregar. Entonces, si se dan cuenta, me suma los 8.080.000, que es lo que me aparece aquí. Ahí aparece el valor total. Entonces, ya esa función, si se dan cuenta, yo la puedo aplicar en cualquier parte, la puedo poner al final, la puedo poner al principio, no importa, ¿sí? Pero pues acá la tenemos. Y pues si bien ya esa nos está sirviendo pues para la parte de la cotización, pues también nos podría servir en algún momento para calcular algún otro tipo de pues de valor que requiera una sumatoria. La otra parte que vamos a mejorar es que aquí en este valor es 0 me está mostrando es el número. Y yo quisiera que me mostrara es el nombre. Entonces, voy a crear nuevamente una función, para practicar una función que me va a recibir, en este caso, digamos, una variable que se va a llamar código, que es el código del producto. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente la idea es, yo podría hacer un switch para practicar el switch y decirle que la variable como tal que vamos a trabajar pues es código. Entonces, aquí yo le digo, bueno, en el caso de que sea 1, lo puedo poner entre paréntesis también, entonces yo le puedo decir, bueno, en el caso de sea 1, devuelva teclado. Ahora, acá, en el caso que sea 2, entonces devuelva pantalla. En el caso que el código sea 3, entonces devuelva, ¿qué es lo que creo que era? Mouse. Ahorita verifico. En el caso que sea 4, entonces portátil. Y en el caso de que no sea ninguno de esos, sino sea algún otro dato, pues entonces que me devuelva no existe o error o que me devuelva error. Esto no va a pasar, pero o no existe. No existe. Entonces, básicamente, la función que digamos va a ser ver nombre, lo voy a llamar así, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, voy a poder ver nombre. Esa función lo que se va a encargar es que me va a recibir como parámetro el código. Ese código entonces lo va a examinar. Si es 1 me va a mostrar teclado, si es 2 me va a mostrar pantalla, si es 3 me va a mostrar mouse, si es 4 me va a mostrar portátil. Y si no es ninguno de esos, pues me va a poner no existe o error o bueno, el texto como tal que ustedes definan o el que ustedes deseen. ¿Cómo lo aplico? Pues sencillamente al momento de llamar valores 0, no voy a llamar directamente valores 0, sino voy a llamar la función ver nombre pasándole como parámetro ese valor es 0. Y listo. Con eso ya
me mostraría el nombre, ¿sí? Entonces ya te le digo ver nombre y le paso como parámetro el código, que era el que estábamos pasando en el 0, y acá pues me va a ejecutar esta función, ¿sí? De esa manera pues él me va a ejecutar directamente eso. Entonces vamos a ver si efectivamente funciona. Esto se va a aplicar para todos, es decir, ahorita que lo vuelva a hacer, me va a aparecer aquí teclado, me va a aparecer aquí portátil y acá me va a aparecer mouse. Inclusive lo voy a hacer con el que me falta, que es el mouse. Voy a poner que vale 35 y vamos a decir que vamos a comprar 20 mouse. Le doy a agregar y si se dan cuenta me aparece el nombre del producto, pantalla, portátil, teclado y mouse con su respectivo valor, su cantidad y su subtotal. Entonces, de esa manera pues tengo de una forma un poquito más optimizada el código. Acá puedo pues controlar más el nombre que quiero, ¿sí? No lo tengo como tal almacenado en mi sesión, sino lo tengo es por código y el código acá lo consulta. Aquí podríamos estar haciendo como una pequeña similitud a una base de datos que estamos consultando. En este caso, solamente pues hay 4 opciones y pues ya con eso lo podemos ver, ¿sí? Inclusive yo quiero que acá me aparezca el simbolito de pesos y acá me aparezca el simbolito de pesos, pues porque son valores como tal. Ya nos está entonces agregando y ya como tal podemos ver el nombre. Sin embargo, si ustedes se han dado cuenta, me ha tocado a mí para poder ver los cambios y poder agregar o consultar la información, me toca volver, regresarme al formulario y volver. Porque si yo actualizo directamente, efectivamente me aparecen estos tres. Igual la información sale, pero me crea un registro malo, digámoslo así, un registro que no debería estar ahí, que es ese 0 de ahí, y me muestra estas notificaciones o estos errores, warnings, que dice que el índice de producto no existe, que valor no existe y que cantidad no existe. Eso, en este caso, lo que pasa es que él me está diciendo es que precisamente yo no le estoy mandando por formulario ningún producto, no le estoy mandando ningún valor, no le estoy mandando ninguna cantidad. Entonces, lo que podemos hacer para una validación muy sencilla es, antes de hacer esto, es decir, estas dos líneas, agregarla o crear nuestra variable de datos con toda la información que recogimos de lo que nos enviaron y agregarla a mi variable de sesión. Antes de hacer estas dos líneas, sobre todo, ¿sí? Bueno, realmente todo esto, antes de hacer todo esto, pues yo pregunto. ¿Qué pregunto? Pues pregunto con un if que eso solamente lo haga si esta variable existe. ¿Y cómo verifico en PHP que una variable existe? Con la función iset. Entonces yo le digo, si iset eso, entonces quiere decir que esa variable existe. Entonces si existe, va a agregar el producto. Ahora, también puedo poner la otra. Es que si pongo lo mismo, si existe, ahora el valor, ¿sí? Y el otro que sería lo mismo, pero si existe la cantidad. Si estos existen, entonces, pues todas estas líneas que tenemos acá, pues van a ejecutarse. Si no, pues sencillamente no se ejecutan, ¿sí? Si no, pues no se ejecutan y pues solamente muéstreme la información que ya traía directamente en sesión. Eso es lo que estamos básicamente haciendo acá. Solo con eso, ya ahora sí, yo puedo consultarlo sin ningún problema.
¿sí? Ya me va a aparecer, ya tantas veces que lo haga, él no me va a agregar un nuevo elemento, ¿sí? No me lo va a agregar. Sin embargo, pues sí me va, bueno, me va a quedar en este caso que tengo acá, como tal. ¿Listo? También podríamos utilizar algún enlace para poder eliminar, ¿sí? También pues sería relativamente fácil. Voy a hacerlo acá rápidamente, que es, lo único que debo hacer es agregar una nueva columnita donde voy a poner en este caso una nueva, un nuevo TD, donde lo que va a ir en el TD, dentro de ese TD, es un enlace. Ese enlace va a irse a esta misma página, a cotización.php, pero mandando un parámetro por get, que en este caso, para mandar el parámetro, yo lo hago con el símbolo de pregunta, el nombre que le quiero dar a la variable va a ser id, un igual y el valor que le quiero pasar. Entonces, en este caso, el valor que yo le quiero pasar va a ser la posición de ese elemento. Entonces, para eso, pues ahora sí me toca utilizar aquí posición, para saber exactamente cuál es la posición que yo tengo de ese elemento. Solamente con ese cambio que acabo de hacer, si nosotros miramos y actualizamos acá, nos aparece posición. Bueno, no he puesto aquí el texto, me faltó poner el texto, eliminar. Entonces, si yo hago esto, solamente me aparece ahora sí el enlace de eliminar. Ahí me aparece el enlace. Y si vemos, me aparece en la parte de abajo, como podemos ver, el número de la posición que yo estoy cada vez ubicándome. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Con el ID, es decir, el elemento como tal que yo puse. La idea para eliminarlo, entonces, es que antes o después de esto, voy a preguntar, lo voy a hacer antes, que si existe, o sea, con el iset, sigo igual, que si existe la variable de get, como la llamé id. Si esa variable existe, lo que debo hacer, entonces, en este caso, es hacer un set, es decir, un borrado de la variable de sesión, en este caso de cotización, en la posición que me trajo este valor. Y ya, solamente esta línea se va a ejecutar si llega ese identificador, básicamente. Eso es una forma pues un poco rápida, un poco digamos que se puede mejorar mucho más, pero ya con solo eso ya puedo, si yo actualizo y mando el dato, puedo eliminar, ¿sí? Sin ningún problema puedo eliminar cualquier elemento lo puedo eliminar sin ningún problema, ¿sí? Porque nuevamente lo que está haciendo él es pasándome la posición del elemento con un nombre, una variable cualquiera. Aquí yo le puse ID, le puedo poner posición también, no importa el nombre, ¿sí?
Y cada vez que él da una vuelta, pues él va contando cuál es en la posición en la que estaba ese elemento. Y lo estoy pasando por parámetros. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy clic a ese eliminar, él se va a ir a esta misma página, pero mandando este parámetro por get, en este caso. Yo pregunto si se mandó ese parámetro, si se dice que sí, entonces él lo borra. Si dice que no, bueno, ¿listo? Aquí todo lo estoy manejando con un solo archivo. Esto podría haberse manejado en otro archivo que sea el que me reciba los datos, los procese y los entregue. Y solamente acá pues llame los datos, también lo podría hacer de esa manera. Pero pues para hacerlo lo más sencillo, digamos, posible, solamente vamos a manejar por ahora estos dos archivos.